Amor de Dios para la humanidad, amor de Dios entre los hermanos, y nos toca este último tema, amor de la iglesia con el mundo. ¿Me permiten, sin ánimo de que se baje la audiencia, de que hagamos una temática que la aprendí de mi amigo Eber Gallito? Vamos a hacer, en vez de un minuto de silencio, porque en realidad va a ser un minuto, vamos a hacer 20 segundos de silencio. ¿Les parece? Así que se van a quedar mirándome tal vez 20 segundos. Muy bien. Chesterton, un escritor, decía que a veces le tenemos miedo al silencio porque el silencio grita. Y un poco lo que hacía Parma en el final de su mensaje era lo que le quería transmitir. No hacemos un minuto, pero ¿saben unas estadísticas de un minuto? 274 niños nacieron, 124 de esos niños que nacieron en ese minuto serán pobres, 17 nacieron minusválidos, 9 nacieron, se infectarán con SIDA, 109 murieron, 18 de esos 109 que nacieron en un minuto murieron de hambre, 15 personas tuvieron cáncer, 79 personas fueron muertas a través del aborto y 3 personas se suicidaron, todo eso en un minuto. Las estadísticas que bajaba recién, las iba actualizando por el COVID, dice que a nivel mundial vamos 387.155 personas muertas a nivel mundial, 632 en Argentina. ¿Por qué menciono esto? Porque este es el mundo en el que estamos y en la generación que Dios nos permitió estar y al cual tenemos que ser sal, ser luz. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Es una frase que mucho tiempo fue mal interpretada, ¿no? Porque en el amor hay una libertad, pero también hay responsabilidades. Y él lo que estaba diciendo en ama y haz lo que quieras es que si nosotros amamos con el verdadero amor de Dios, todo lo que estaremos haciendo lo estaremos haciendo bien. Y yo quería reflexionar en esto, en el amor de Dios, en el amor de la iglesia con el mundo. Hay un texto que me encanta, que lo aprendí desde chico ahí, de una forma, no lo vamos a hacer por amor al tiempo, pero en 2 Corintios 5, del 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos arrincona, nos lleva. ¿A qué? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el amor que decía San Agustín. Entendiendo de que de ese amor de Cristo vivamos de esa manera. 3 llamados. 3 llamados de atención, mejor dicho, que vamos a estudiar en un pasaje en la alimentación de los 5.000. Buscaba un pasaje conocido para poder reflexionar. Conocido por nosotros y es un pasaje extraordinario que ya el Señor quiere decirnos algo más. Es un pasaje que se encuentra de los pocos que están en los 4 evangelios. El contexto habla que Juan el Bautista había sido muerto, decapitado, le cortaron la cabeza. Y muchos discípulos de él se pasaron a ser discípulos del Señor. Pero ese líder que tenían había muerto. Venían de la misión de los 70, recorriendo ciudades, predicando el Evangelio, luchando con demonios, nos dice la palabra de Dios. Y cuando terminan, dice que le quieren ir y contar todo al Señor Jesús, y el Señor Jesús les quiere cambiar su agenda. Y les quiere hacer 3 llamados, 3 alertas, que estaría bueno que las reflexionemos en esta oportunidad. Ver el mensaje, ver la motivación y ver la misión. Dice que entonces, ahí voy a leer Marcos 6:30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, esta misión de los 70, y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y sabemos, lo que conocemos el relato, que ese poco fue muy poco, porque el Señor les quería llamar y hacer y seguir en esa escuela que él tenía que tener con sus discípulos, a ver qué, estas 3 cositas que podemos espigar de este versículo y hacer comparativos también con la iglesia de Hechos. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún
tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allí. En una época donde no había redes sociales, dice que muchos por tierra fueron a seguir donde estaba el Señor Jesús. Dice el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían un pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Después se produce el milagro que conocemos. El Señor los manda a que vayan y vean, que busquen, encuentran 5 panes y 2 peces. Los hace trabajar ordenados, que se recuesten en 100 y en 50. Se produce el milagro, todos comen y sobran 12 cestas. 12 discípulos trayendo una cesta cada uno. 3 llamados. En primer lugar, que el Señor me hablaba con esto y lo quisiera transmitir, es el mensaje. La importancia del mensaje. Un tope de las comunicaciones que es McLuhan dice que el medio es el mensaje. Y hay algo que nosotros tenemos los cristianos, que tenemos el mensaje en vaso de barro, pero que también somos nosotros el medio. En nosotros se conjugan las dos cosas, el mensaje y el medio. Y el Señor Jesús, en este mini descanso que les quería dar, interrumpido, les quiere mostrar a sus discípulos la importancia del mensaje. Miren, yo sé que ustedes me quieren contar todo lo que habían vivido, y cómo lucharon, y cómo fueron a las distintas ciudades. 200 ciudades habían recorrido, a pie, predicado, luchado, como habíamos dicho. Ellos tenían ansia de contarle al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice, bueno, vamos por un rato. Pero dice que esto se fue interrumpido. ¿Por qué? Porque una multitud lo sigue. Y ahí la primera lección que veo, entre las tantas que podemos sacar, es que el Señor le quiere decir la importancia del mensaje. Si leemos el pasaje paralelo en Lucas 19 dice, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios. No solo que los iba a alimentar, sino que dice, y les hablaba del reino de Dios y sanaban a los que necesitaban ser curados. Por eso, en primer lugar, iglesia, o ver esto, el amor de la iglesia con el mundo, hermanos, entendamos el mensaje que tenemos en nuestras manos. La gran comisión, como alguien dijo, ¿es la gran comisión o la gran omisión? Como estudiamos ahí juntos en este ministerio, a veces con la gran comisión yo me la aprendí de esta memoria, con 4 S. Las separamos, ¿sí? Las separamos de todos los pasajes. Las simplificamos con solo ir. Y las salteamos conceptos. Y también las suprimimos de quien nos lo dio ese mensaje. Y ese mensaje nos lo dio el Señor Jesús a cada uno de nosotros que vayamos. Y ese mensaje es el que Pedro se paró en Hechos 4:12 y dijo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Y queridos amigos, queremos hablar del amor de la iglesia con el mundo. Entendamos el mensaje que tenemos en nuestras manos. Ni la solidaridad, ni la caridad, ni otras cosas pueden salvar. Ese es el mensaje de Pedro, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Pero en segundo lugar, ver la motivación. ¿Cuál fue la motivación? El Señor le quiere decir, miren, nos sigue una multitud, dice que las vio y les empezó a hablar del mensaje, les empezó a hablar del reino, les empezó a predicar. Y dice que se hizo de noche, por eso los discípulos después le dicen, despídelas. Y miren la motivación de los discípulos, decir, despídelas. Pero la motivación del Señor era, y tuvo compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tenían un pastor. Esta frase, compasión, aparece varias veces en el Evangelio, por lo menos en 3. Yo la entendí de esta manera, mirá, compasión, pasión con, pasión por los demás. Y eso es lo que tenía el Señor. El Señor podía ver las multitudes, como nos hablaban los oradores que nos antecedían, de que podía ver las multitudes, pero ver el detalle. Él tenía una mirada concreta. Vio una multitud, pero vio algo. Pero también tenía una mirada compasiva. Dice que tuvo compasión de ellos, pero también tenía una mirada comprometida. En otro de los pasajes le dicen, viendo la multitud tuvo compasión y le dijo, y oren por ellas. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Tuvo compasión de ellas. En primer lugar, les quiere mostrar el mensaje. Pero en segundo lugar, les quiere mostrar la motivación. ¿Y cuál es la motivación que tenemos que tener cada uno de nosotros del amor de la iglesia con el mundo? Es esa mirada. Esa perspectiva
que tuvo el Señor. Hay un pasaje en Romanos 15:7 que tal vez iría en las secciones anteriores, ¿no? Dice, recibíos los unos a los otros, ¿no? En esto de amarnos entre nosotros. Pero hay una coma, y dice, como también Cristo nos recibió a nosotros. Te escuchaba recién, Seba, de dónde te sacó a vos, escuchaba lo de Facu, el testimonio de los demás. Yo nací tal vez en un hogar cristiano, pero también el Señor me tuvo que rescatar de distintas miserias. ¿Y sabes qué dice este pasaje? Recibió los unos a nosotros como el Señor nos recibió. No puso condiciones, no puso pero, no dijo andá, mejorá y volvé. Así nos recibió el Señor. Y esta es la mirada que tenemos que tener como iglesia. Sentirnos que siempre somos 99, que falta esa oveja perdida. El Señor podía ir ahí a Samaria y ver esa mujer samaritana donde todos la excluían y él sentarse a conversar con ella. Y a partir de eso que muchos se conviertan. Y tener una intención. ¿Quién hubiese mandado a 12 a comprar? El Señor se los quería despachar para tener una conversación con ella. ¿Por qué? Porque tenía compasión de las personas. Dice en Lucas 19, Jesús y Zaqueo. La multitud estaba ahí y el Señor podía mirarlo a Zaqueo y todos donde miraban el traidor, el atosigador, el que se quedaba con los vueltos, el que lo atosigaba, el Señor Jesús podía ver ahí una familia porque dice que la salvación ha llegado a esa casa. Yo quiero tener esa mirada. Yo quiero desafiar a cada uno de nosotros como jóvenes y a todos los que están escuchando que como iglesia tengamos esa mirada. Lo que nos decía Walter. Pero en Marcos 5, y también lo que nos mencionaba alguien de este pasaje del endemoniado de Gadara, el Señor podía ir ahí y estar con unos y con los otros. Y este era el pensamiento que tenía la iglesia de los primeros 3 siglos. En Hechos 4:29, miren cómo oraba la iglesia. Sus líderes habían sido excarcelados, estaban siendo perseguidos. Hace poquito, o iba a pasar las primeras muertes, asesinatos a los cristianos. Y miren cómo oraba la iglesia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo. La palabra denuedo viene de denudar, de sacar nudo. Que con todo denuedo prediquen la palabra, que hablemos tu palabra. Esa era la oración que tenía la iglesia. No decía, sacanos de esta situación. ¿Por qué, Señor, estamos en el Imperio Romano? ¿Por qué estamos en este momento? Ellos no oraban por el que le quiten las circunstancias, sino que en el medio de las circunstancias puedan predicar con denuedo. Pero por eso, en último lugar, no solo el mensaje, les empezó a hablar. La motivación la vio con compasión. Pero en tercer lugar, hay un llamado que también nos viene, es la misión. No estudié administración de empresas, pero sí llevo 11, 12 años trabajando en una empresa. Y ahí en los cuadritos está la visión de Bimbo, donde trabajo, y la misión. Una visión que se va renovando cada 5 años. La visión, no la voy a nombrar, pero está la visión, y la misión es cómo va a llevar a cabo esa visión. ¿Sí? La empresa tiene una visión, cualquier organización, cualquier familia, cualquier iglesia tiene una visión. Ahora, la misión es cómo la voy a llevar a cabo esa visión. Bueno, el Señor Jesús le quiere decir, bueno, van a aprender no solo el mensaje, no solo la motivación, sino cuál es la misión. Y los manda y le dice, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y los discípulos tienen que decir, son un montón. Y le dice, id y verlo. Alguien decía que el único lugar donde éxito está antes de sacrificio es en el diccionario. Y el Señor acá les quiere decir, ¿saben cuál es la misión? Trabajar. Organizarse. Vayan y estén entre ellos y vean. Darle vosotros de comer, id y verlo, y en tercer lugar los mandó a recostar. Yo si hubiese estado ahí le hubiese dicho al Señor, Señor, ¿por qué no pegas un grito? Si el milagro lo vas a hacer, y multiplicar los panes. Pero el Señor les quería dar una lección. Y tal vez es la lección que nos quiere decir a cada uno de nosotros como iglesia. Darle vosotros de comer, id y verlo, estemos entre ellos, que fue el mensaje durante toda la transmisión. Y los mandó a recostar. ¿De qué me habla esto? De trabajo, de sacrificio. Hablamos de amor en la misión. ¿Queremos saber cuál es la definición de amor? Alguien dijo que la definición de amor no la busques en el diccionario, buscala en el Calvario. El Señor se estaba pronto a ir y les quería dejar esto. Pero para terminar, Seba, la mayor lección de amor yo la veo en el Señor Jesús, que es el ejemplo máximo. Pablo, un gran hombre de Dios, podía decir, imítenme a mí, pero porque yo imito a Cristo.
No me quiero meter en otros temas, pero el amor de la iglesia hacia el mundo, imitemos no solo el modelo de la iglesia de los primeros tiempos, sino que ellos también imitaban a Cristo. Filipenses 3:10, Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice, yo quiero ser semejante a él en su forma de cómo padeció. ¿Sí? Él en su manera de vivir, decía alguien, nos enseña a vivir. Y en su manera de morir, y en su manera de vivir, ¿cómo debemos morir? Él en la cruz se puede detener y salvar al ladrón de la cruz. Uno más. Mentalidad de 99. Uno más en la cruz, Señor. Sí, en la cruz uno más. Uno más. En la cruz, detenerse semidesnudo con una corona de espinas, siendo bofeteado, bajar su rostro, me lo imagino, inclinarse y mirar a la madre y mirar a Juan y decirle, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo amado, he ahí tu madre. La excelencia del discipulado, la excelencia la tenemos ahí en la cruz. Y orar como uno de mis hermanos decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Segunda Timoteo 2:7 dice, por tanto, Pablo dice, todos los aporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¡Qué lejos estamos! Perdón. Y mi señora me reta cuando pido perdón, pero pido perdón por mí. ¡Qué lejos que estoy! No voy a hablar de la iglesia. Miren lo que decía Pablo. Y Pablo en ese pasaje ya estaba haciendo un paréntesis y antes habló del Señor. Y dice, por tanto, todos los aporto por amor de los escogidos. Todos los soportaba por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la predicación. Termino, Seba. Un desafío doble. Terminemos con un desafío doble. En primer lugar, para los que somos hijos de Dios, con una frase de un libro cortito de Richard Baxter, que dice así, la iglesia es de Dios. Costó la sangre del Hijo y del Espíritu, y el Espíritu la supervisa. ¿Acaso despreciaremos la sangre del Hijo, despreciando el cuidado que su pueblo necesita? ¿Y el cuidado más diligente? Jesús dice, yo sufrí por ellos para salvarlos. Escuchemos. ¿Podrás sufrir tú para cuidarlos? Fueron dignos de mi sangre. ¿Podrán ser dignos de tu tiempo, de mi tiempo y de mi esfuerzo? Yo bajé para ir a buscarlos. ¿Es mucho pedir que también vayas a buscarlos? Ese es el desafío para los que somos hijos de Dios. Me encantaría poner un cartel en mi iglesia y en mi casa que diga ustedes, cuando en la puerta, pero el del lado de adentro que diga usted está entrando al campo de batalla. Para que cuando salgamos de la iglesia, que salgamos de nuestra casa, estemos entendiendo que ahí está el verdadero campo de batalla. Yo bajé para ir a buscarlos. ¿Es mucho pedir que también vayas a buscarlos? Pero hablamos mucho para nosotros. Si tal vez hay alguien que nos visita, tal vez hay alguien que nos está viendo y no tiene a Cristo en el corazón. El segundo desafío, a los que no lo conocen, el Señor le dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pablo, el perseguidor de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo lo resume en Gálatas 2:20 y no habla del mundo, habla de él. Él podría haber utilizado el plural, pero él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios amó al mundo, pero me amó a mí. Y eso es lo que te está diciendo en esta tarde-noche. Una historia cortita para terminar. Dice que en una aldea no estaba la traducción de la Biblia. Y estas personas que van a hacer esta tarea de la traducción de la Biblia van y están un par de años antes estudiando el lenguaje de ellos para poder traducirla. Y dice que cuando llega a San Juan 3:16 se encuentra con un tope porque no encuentra la palabra creer. Y ofuscado con eso dice que se estaba por volver dejando la tarea media si no encontraba cuál es la palabra creer. Dice hasta que en un momento se tiró en esa carpa donde ellos estaban conviviendo con ellos y entra uno de la aldea que venía de la casa y dice, se sienta, se está por sentar y dice, pongo todo el peso de lo que soy sobre esta silla. Y el que estaba ahí haciendo la tarea de la traducción de la Biblia dice, ¿qué dijiste? Pongo todo el peso de lo que soy sobre esta silla. Y ahí traduce la Biblia para ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que pone el peso de todo lo que es en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy el 97% de Argentina dice que cree ser cristiana, pero lo que salva no es las obras, es que pongas todo tu peso en Él y puedas ser salvo. Que Dios te bendiga. Gracias, Seba, y a todo transformado por su tiempo.